Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast Parpadeando. Es el podcast oficial de la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita y Oculoplástica. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados, al doctor Humberto López, quien es decano y adscrito del Hospital de la Luz en el Departamento de Órbita y también es expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita y Oculoplástica. Y también tenemos al doctor Ernesto Natera, expresidente también de la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita y Oculoplástica, egresado del Hospital de la Ceguera y quien también estuvo en el Instituto Nacional de Nutrición. Así que bienvenidos. Como co-host tenemos al doctor Gerardo Graue, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Oculoplástica y jefe del servicio de órbita y oculoplástica del Hospital de la Luz. Y yo, Frida Cordero, quien soy adscrita del Hospital de la Luz y secretaria de la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita y Oculoplástica. Vamos a empezar con la primera parte, la cual se trata de qué hace y cómo se hace un oculoplástico. Empezamos entonces con, básicamente la primera pregunta. El doctor, ¿cómo se hace un oculoplástica? Cuéntenos su trayectoria. Bueno, el cirujano oculoplástico tiene que hacer una carrera, como todos los médicos, una carrera de médico cirujano en alguna de las universidades que tenga reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación, la UNAM, el Politécnico, escuelas particulares como la Salle, etcétera. Entonces tienes que hacer una carrera de médico cirujano y de ahí hacer tu especialidad, que es, en este caso es hacer la oftalmología, que son 3 años, y después hacer la alta especialidad, que es la que estamos ahorita refiriéndonos, que es órbita, párpados lagrimales o órbita y cirugía oculoplástica. Básicamente ese es el trayecto que debe llevar cualquier persona que quiere llegar a ser cirujano oculoplástico. Muy bien. Sí. Doctor, cuéntenos un poco de su trayectoria. ¿A usted cómo le fue? ¿Qué hizo? Pues igual, como dice Humberto, primero uno tiene que ser oftalmólogo, bueno, primero médico cirujano, y ya de ahí hay diferentes especialidades en todas las ramas, y a mí me gustó la oftalmología, pero básicamente me gustaba la cirugía plástica. Pero cuando vi cómo se movía el ojo, como en una lámpara hendidura, dije, la oftalmología, no hay otra más que esto, ¿no? Y luego ya acaba uno la especialidad de oftalmología y se mete uno una subespecialidad o alta especialidad. A mí me gustó la cirugía plástica y reconstructiva, que es lo que más hago. Y además de hacer plástica reconstructiva, bueno, vienen los problemas de tumores de órbita, los problemas de vías lagrimales, y eso es lo que te va llevando por este camino, ¿no? Y en mi época, estaba muy en boga que es hacer órbita, y la oculoplástica era como estaba en un segundo plano, ¿no? Las cosas han ido cambiando, la estética es muy importante ahora para toda la gente, y ahora pues por se llama ahora oculoplástica, órbita y vías lagrimales. Pero la trayectoria es esa, y luego te dedicas ya a lo que tú quieras más, ¿no? O hacer cirugía oculoplástica o reconstructiva en tumores o en la órbita, en los párpados, en traumatismos o las vías lagrimales, pero esa es más o menos la trayectoria. Entonces, resumiendo, primero, para ser un cirujano oculoplástico hay que estudiar medicina. Después son ahí alrededor, depende de cada universidad, pero son 6 años, 6 años y medio. Luego tienen que hacer una especialidad en oftalmología, que ahí más o menos igual, depende de los institutos, pero generalmente aquí en México son 3 años. Y finalmente la alta especialidad en oculoplástica, que es toda la cirugía de párpados, de órbita y de vía lagrimal, que depende de la institución donde se formen, pero puede ser de 1 o 2 años más, ¿cierto? Cierto. Exactamente. Y bueno, entonces, ¿qué instituciones dan este currículum? O sea, ¿quién está avalado para formar a un oculoplástico? ¿Puede ser en cualquier hospital o tiene que...? Bueno, aquí en nuestro país hay instituciones que les llaman o que se llaman de asistencia privada, específicamente en la Ciudad de México. Hay tres, que básicamente que es la Asociación para Evitar la Ceguera en México, el
el Conde de la Valenciana y el Hospital de la Luz, que es de donde yo egresé. Pero también instituciones públicas como Seguro Social, ISSSTE, todos ellos, los hospitales de tercer nivel, como es 20 de noviembre, siglo XXI, todos esos hospitales tienen también la alta especialidad para hacer la oculoplástica. Y hay otras instituciones que también pueden acreditarse para hacer la especialidad, sobre todo hablando, por ejemplo, de provincia, ¿no? En Guadalajara sobre todo y Monterrey, que son las otras ciudades grandes pues del país, también tienen hospitales en donde se puede formar un médico oftalmólogo en esta alta especialidad. Sí, es cierto, como dice Humberto, la especialidad ha ido creciendo. En una época nada más se daba la especialidad o la subespecialidad o la alta especialidad en estos tres lugares: la Ceguera, el Conde Valenciana, Hospital de la Luz. Y luego, conforme se han ido formando nuevos especialistas en oculoplástica y se han ido yendo a diferentes hospitales, pues ahora hay, por ejemplo, en el 20 de noviembre, del ISSSTE, en el López Mateos, en el Centro Médico Nacional, y bien dicho que ahora en Guadalajara, en Sinaloa, gente egresada de la Ciudad de México que se ha ido a estos lugares porque son de allá oriundos y han hecho muy buen papel porque están formando residentes en esta subespecialidad o alta especialidad, ¿no? Entonces, la oculoplástica ha crecido mucho y ha crecido muy bien en estas épocas, ¿no? Oye, Perdón ujú. que interrumpa, porque se me olvidó algo muy importante que no puede pasar desapercibido, que es salubridad. Hospital Sí. General, el GEA González, que también son instituciones muy grandes que también forman oculoplásticos, ¿no? Perdón, perdón por la omisión. Claro, no, esos son importantísimos, Sí, muy pero importante. ¿quién regula todas esas instituciones? O sea, cada hospital puede tener su propio programa y puede formar a su oculoplástico a su medida, o hay algo, algún ente, algún programa que ya avale a todos estos hospitales e instituciones que forman a estos médicos. Básicamente la UNAM es o sea, estos hospitales y esas altas especiales, tienen que estar afiliados a la UNAM porque es la institución que te da el certificado, el título de médico oculoplástico o médico especialista en córnea, en retina, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es la UNAM la que regula todo este tipo de altas especialidades aquí en Y México. en forma oficial, la UNAM es la que te ampara como Ujú, especialista, exacto. pero los hospitales en unión, en conjunto, hemos hecho lo que es la Sociedad de Cirugía Mexicana de Cirugía Oculoplástica y Orbitaria. Y esos son el ente oficial para esta sub o alta especialidad, los que regulan con las cátedras que se dan en la Sociedad Mexicana de Oftalmología, con la enseñanza que en general es común en todos estos hospitales. Para eso hay reuniones en la Sociedad Mexicana que se imparten los pláticas y reuniones, pues, dependiendo de la Asociación Mexicana de Cirugía Oculoplástica y Orbitaria. Entonces, todos debemos de estar unidos en un mismo sistema de educación y de conocimientos que está regulado por esta sociedad, ¿no? Entonces, sí, oficialmente la UNAM, la SEP, nos ampara o nos oficializa, pero las normas y el conocimiento lo adquirimos en estas reuniones de nosotros, de esta sociedad, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Hablando un poco de la asociación, para saber que contamos o que nos vamos a realizar una cirugía con un oculoplástico confiable, se tienen que juntar varias cosas, ¿no? Principalmente, como es un programa de alta especialidad, tiene que estar validado por un programa universitario, ¿no? Que sea quien regule y vigile que existan horas de quirófano, que exista docencia, que exista clínica y también investigación.
Y una vez que se da un aval universitario, justo como dice el doctor Natera, la Asociación Mexicana de Oculoplástica, a través también de su comité de ingreso, revisa papeles, revisa trabajos de ingreso, hace exámenes, de manera que los socios de esta asociación sean personas capacitadas y confiables para realizar este trabajo, ¿no? Claro, eso creo que es una parte muy importante, la evaluación final, ¿no? Cuando Ujú. el residente de medicina y de oftalmología ya cursó los 2 años de especialidad, al final tiene que hacer algo, ¿no? Para poder graduarse. Entonces, generalmente hay un trabajo de ingreso que se presenta ante la UNAM, y la UNAM también tiene de que revisar todos los que se cumplan, pues todos los puntos que se están pidiendo para poderte dar el aval ya como un cirujano oculoplástico. Y también la Sociedad Mexicana tiene sus propios mecanismos de examinación para sus miembros, ¿no? Y estos mecanismos generalmente se tienen que estar renovando. En México, el Consejo Mexicano de Oftalmología pide la certificación cada 5 años, y eso se logra por 2 formas. Uno es por los puntos que te dan el asistir a diferentes pláticas, congresos, realizar diferentes actividades, o también puedes hacer un examen que generalmente es teórico y práctico con paciente, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa cuando hay un médico oftalmólogo interesado en hacer oculoplástica que no es mexicano? ¿Puede hacer oculoplástica en México? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, comúnmente un oftalmólogo extranjero tiene que hacer un proceso de aplicación a las diferentes instituciones avaladas para hacer oculoplástica. Tendría que ser un médico graduado, con un aval universitario, con un título también universitario de oftalmología, y cambia en diferentes instituciones, ¿no? Hacen examen, entrevista, pasan por todo este proceso, y los que son elegidos, ya sea que hagan 1 año o 2, depende de las instituciones donde hagan, también completan ese proceso de evaluación de cada hospital, ¿no? Y de la universidad. ¿Algo más? Pues algo que recuerdo es que sí, para el médico extranjero, entrar a hacer una alta especialidad aquí en nuestro país, a veces se requiere pagar para que tengan esa opción, porque la demanda es tan grande que, pues que tiene que tener cierta ventaja el que es médico mexicano, pues, que el que viene de fuera, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte importante, y bueno, el hecho de que ellos tengan que pagar de todos modos, para ellos no es digo, es complicado, pero a la larga pues también les conviene, ¿no? Porque regresan a su país ya teniendo una alta especialidad. Hemos estado hablando de que se hace 1 año o 2 de la subespecialidad o de alta especialidad. Bueno, digo sub porque yo me acostumbré a eso y eso lo viví. Pero el primer año, en general, se aprende diferentes cosas en el primer año y en el segundo. El que hace el primer año, 1 año, generalmente es porque, bueno, le interesa, quiere saber lo que es la oculoplástica, tener cierta práctica. Pero en el primer año se enseña lo que es oculoplástica, lo que es resecciones, tumores, etcétera, este tipo de cirugía plástica y reconstructiva. Pero en el segundo año lo que se empieza a aprender a manejar más es la cirugía de órbita, porque no es lo mismo trabajar con los párpados, la estética, que es muy delicado y muy comprometido, que además trabajar con la órbita. La órbita es otro espacio muy diferente, otros tejidos muy diferentes, y generalmente eso se aprende con más ímpetu, con más especialidad en el segundo año, ¿no? Entonces, 1 año es muy bueno, 2 años son mejores, y luego muchos se quedan 1 año más de adjuntos y empiezan a trabajar, ya tienen más experiencia, y entonces cuando ya se van a sus países de origen a llevar este aprendizaje, ¿no? Exacto. Muy interesante. Bueno, pues más o menos entonces ya tenemos un panorama general de cómo se hace un oculoplástico, ¿no? Ya vimos que tiene que ser médico primero, tiene que cursar la licenciatura en médico cirujano en alguna de las universidades, tanto privadas como públicas del país. Después tiene que hacer un examen para poder ingresar a la residencia en oftalmología y cursar 3 años de oftalmología. Tiene que estar muy, muy capacitado para el manejo de cualquier problema ocular.
Y finalmente, si le gusta la especialidad, si le gusta la cirugía de párpados, la cirugía de órbita y de vía lagrimal, pues hace todavía 1 o 2 años más de especialidad. Entonces, en realidad es un camino muy largo, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 12, 13 años, a veces un poquito más, si todavía hacen alguna otra rotación o alguna otra visita a diferentes instituciones, tiempo extra. Entonces, generalmente, pues el médico oculoplástico ya tiene atrás de sí 13, 14 años que lo respaldan de experiencia y de conocimientos. Pero bueno, también la otra pregunta de este podcast es, pues, en realidad, ¿qué hace un oculoplástico? ¿No? Ya más o menos escuchamos términos como párpados, órbita, vía lagrimal, pero no sabemos quizá qué problemas pueden afectar a esas estructuras o qué tipo de pacientes buscan a un médico especialista en párpados, en órbita o en vía lagrimal. Entonces, si Ernesto nos puedes hablar un poquito de qué problemas son los más frecuentes, los que tú encuentras más comúnmente en tu consultorio o en el hospital donde trabajas. La, la, la patología que uno encuentra más frecuente depende en dónde esté uno ubicado. En los hospitales de concentración, como el Hospital de la Luz, que el Hospital de la Luz es de mucha tradición, y ahí se encuentran pues todo tipo de patología, porque son pacientes enviados de otros lugares de provincia, de otros médicos, y como son hospitales donde se recibe a mucha gente con bajo costo, entonces la gente tiene acceso a este tipo de tratamientos, ¿no? Eh, ¿qué es lo que más se ve? Bueno, nosotros en los hospitales de concentración o oficiales vemos patología de tumores, traumatismos, una serie de problemas que se presentan en la vida diaria. En la consulta privada lo que más vemos es la cirugía plástica o pequeños tumores o grandes tumores que han ido creciendo y que nadie le ha puesto atención y cuando llegan con nosotros, bueno, es muy complicado tratar de reconstruir, quitar un tumor y después reconstruir los párpados, por ejemplo. O la cirugía plástica, que en general antes la cirugía plástica lo hacían los cirujanos plásticos, ¿no? Pero poco a poco la oculoplástica ha ido tomando un lugar muy especial y la gente cuando se quiere operar de los párpados, dice, oiga, usted opera los párpados porque yo prefiero ir con alguien que sepa de párpados, que sepa de los ojos y para evitar otros problemas secundarios. Entonces, eso es una de las ventajas que hemos tenido porque cuidamos el ojo principalmente. Antes de cuidar la estética, yo siempre les digo, prefiero dejarle una pequeña arruga que dejarle el ojo que no lo pueda cerrar y con el ojo seco, porque nosotros primero cuidamos el ojo y luego cuidamos los párpados, la estética como tal, ¿no? Entonces, bueno, son cambios que ha habido y que han ido sucediendo y que van a ir cambiando todavía con el paso del tiempo, ¿no? Sí, yo creo que en esta parte de la cirugía plástica, el cirujano oculoplástico es el médico ideal para operar esta área, ¿no? Las blefaroplastías, las bolsas grasas, todo eso. Porque nosotros, pues digo, no es por menospreciar a otras especialidades, pero nosotros conocemos perfectamente la anatomía y sabemos, como dice Ernesto, qué tanta piel tenemos que quitar, qué tanta grasa, las complicaciones que puede haber, etcétera, ¿no? O sea, conocemos perfectamente el área. Entonces, creo que nosotros nos hemos dado a conocer precisamente porque somos el especialista ideal para tratar la cirugía plástica de esta región, de la región periocular. Y la otra parte, saliéndome un poco de la parte plástica, es el trauma. El trauma también es contestando un poco la pregunta que hacía el doctor Graue, de las cosas que vemos en la especialidad, pues el trauma palpebral, el trauma ocular, también es algo que nosotros manejamos y que cada vez se ve con más frecuencia. Entonces, pues también es algo que, pues en lo que nos hemos hecho expertos porque pues cada vez hay más trauma y ahora con tanta motocicleta todos los días vemos heridas palpebrales,
fracturas, todas esas cosas que también nosotros manejamos, ¿no? Entonces, la especialidad es muy extensa. Pareciera que la región anatómica es pequeña, pero es muy extensa. Toda la patología de párpados, de vía lagrimal, de tumores de la órbita, todo eso son capítulos totalmente diferentes, ¿no? Y fíjate que los diferentes tipos de tratamiento de traumas, reconstrucción o plástica, depende también de los lugares donde se esté haciendo. Por ejemplo, el lugar donde he visto que se hace mucho trauma por el lugar en sí es el Hospital Militar. Pablo Velasco hace mucho trauma porque ahí llegan balaceados, golpeados, Claro. accidentados, todo. Es muy alta el volumen de trauma ahí, ¿no? Más que lo plástico. Y en otros lugares, ya como estos lugares de concentración, estos 3 hospitales, pues se hace más plástica, ¿no? Y en lo privado también, pero sí, puede, dependiendo de la zona donde estés, ¿no? Claro. Estás en un lugar donde hay cerca carreteras, pues el trauma es importante. Estás en un lugar aquí en el sur de la Ciudad de México, donde hay otro nivel económico, pues bueno, se hace más oculoplástica, ¿no? Dependiendo muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y yo creo que tú, Ernesto, estuviste mucho tiempo en el Instituto Nacional de Nutrición y creo que también te toca ver pues una enfermedad que también es súper común en México, ¿no? Que tiene mucho que ver con un tratamiento médico también más que quirúrgico, que es la oftalmopatía tiroidea, ¿no? Esa enfermedad relacionada con la tiroides y los ojos. Sí, Cuéntanos ahí un poquito de tu experiencia en eso. sí, fíjate que ahí es un hospital de concentración de este tipo de enfermedades, porque además existen todas las especialidades, ¿no? Eh, Tanto medicina interna, reumatología, neurología, o sea, todas las especialidades de la medicina. Y entre ellas un lugar muy importante, un servicio muy importante es tiroides, la patología de la tiroides. Entonces sí se concentraba mucho ahí. Los tratamientos lo daban primero, controlaban los endocrinólogos, controlaban la enfermedad y luego ya nosotros tratábamos, bueno, tratamos de mejorar la situación de los ojos, porque llega un momento en que eh, está tan activa la enfermedad de la tiroides, donde hay un exoftalmos, en donde está saliéndose el ojo, donde los párpados se retraen, donde el ojo queda expuesto, donde se presenta el ojo rojo muy irritado, y entonces primero debemos dar tratamiento, control de la tiroides por endocrinología y control de la sintomatología ocular. Ya que está todo el cuadro frío, tranquilo, entonces podemos ofrecerle un tratamiento quirúrgico al paciente, ¿no? Lo que hacemos es hacer meter el ojo. Los ojos se van saltando por el proceso inflamatorio de los tejidos perioculares, de lo que están alrededor del ojo, que es la grasa. Entonces, podemos dar tratamientos médicos, podemos dar inyecciones en los tejidos estos alrededor del ojo, o a final de cuentas, cuando ya todo se enfrió, cuando está todo el tratamiento hecho y el paciente ya no está tan molesto, podemos hacer descompresiones orbitarias, donde quitamos el piso, las paredes de hueso, para que el ojo pueda entrar y mejorar el aspecto funcional y estético del paciente, porque el aspecto estético es muy importante para la gente, porque la gente dice, es que yo voy con los ojos casi salidos en la calle y la gente se me queda viendo y el paciente no está conforme, no está contento, se siente muy mal, muy inseguro, no consigue trabajo, una serie de problemas psicológicos y sociales. Entonces, para eso sirve lo que estamos haciendo Sí, nosotros en la órbita. pues es muy interesante que, digo, realmente el campo de la oculoplástica es muy amplio, ¿no? Y ahorita tocabas un punto igual muy interesante de la interacción que tenemos con otras ramas de la medicina. Dijiste, hablaste creo que un poquito de neuro, hablaste de cirugía plástica ya, también endocrino, pero creo que hay otras, ¿no? Como dermatología o otorrino. Entonces, ¿me puedes contar un poquito, Humberto, cómo es esta relación entre los oculoplásticos y estas especialidades? ¿En qué coinciden y en qué pueden colaborar entre ellos? Sí, cierto. Ahorita que Ernesto mencionó a endocrinología, esta es una alta especialidad en la que
sí tenemos mucha relación con otras especialidades y tenemos que trabajar juntos, ¿no? Con maxilofaciales en cosas reconstructivas, con endocrinólogos en cosas de autoinmunidad, con reumatólogos, con inmunólogos, con neurólogos por la cercanía al cerebro, etcétera. O sea, son varios. Entonces, nosotros vamos haciendo, conforme va pasando el tiempo, una especie como de equipo, ¿no? Y entonces tú ya tienes a tu endocrinólogo de confianza, a tu maxilo, a tu neuro, porque muchas veces se requiere de la ayuda de multidisciplinaria, como dice Gerardo. O sea, se requiere la ayuda multidisciplinaria para resolver un problema en un área tan pequeñita, pero que tiene patología así tan variada, ¿no? Sí. Y tú, Frida, por ejemplo, en tu práctica, que eres más joven, eres la más joven de la mesa, me imagino que ahorita como las tendencias en la cirugía oculoplástica están un poquito más enfocadas, como decía Ernesto, a la parte cosmética, ¿no? Como que en los últimos años la parte de la oculoplástica ha ganado mucho terreno en el manejo, sobre todo como del rejuvenecimiento de la mirada y todo este auge que se vio después de la pandemia. Entonces yo creo que tú también estás enfocado un poquito más a ese tipo de tecnologías nuevas que también ya están entrando a la oculoplástica. Pero cuéntanos un poquito qué tipo de tecnologías pueden interactuar con nuestra especialidad y cómo podemos mejorar estos resultados adoptando estas nuevas tecnologías. Bueno, justo como hablábamos, ¿no? Es una alta especialidad enorme, ¿no? Hay enfermedades vía lagrimal, párpados, órbita. Al menos en mi práctica privada sí está básicamente dominado por cirugía estética. Tampoco parece que solo es exclusivo de nosotros. Se sabe en el último reporte que es la cirugía estética más realizada en el mundo, la blefaroplastía. Y ahora parte de un poco la tendencia a lo que va es a también combinar o incluso enfocarnos un poco en las tecnologías menos invasivas, ¿no? En general, básicamente, láser CO2, carboxiterapia, luz pulsada, son herramientas que no solamente son excluyentes de esto, sino son un buen complemento en muchas de las cirugías que realizamos. Bueno, también es importante mencionar justo que no tenemos que en una cirugía no vas a llegar solamente tal vez a hacer algo estético, ¿no? Que muchas de las patologías o de las condiciones vienen incluso mezcladas, ¿no? Entonces, como que en general, cuando abordamos, por ejemplo, una cirugía de párpados, puede estar mezclado un ectropion, puede haber bolsas, puede haber dermatochalasis, puede haber ptosis, que es la caída del párpado, y en general orientarnos a tratar de resolver como primer objetivo lo funcional y posteriormente lo estético, que sigue siendo muy importante, y tratar de justo mantener como buena salud ocular y además una buena apariencia. Uh-huh. ¿Usted, doctor, a qué tecnologías? Bueno, yo me acordé ahorita de dentro de esas tecnologías que has mencionado, de la toxina botulínica, que fue lo primero que entró antes de todo esto que dijiste, y que además es muy demandada todavía actualmente, y yo la uso bastante, y la gente la busca mucho, ¿no? Y que pocos saben que realmente la toxina botulínica, que es lo que la gente conoce como el Botox, surgió en la oftalmología, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue eso? ¿Qué? Pues eso ya tiene muchos años de esa historia, pero sí, realmente fue como accidente, ¿no? El descubrimiento pues del efecto pues de esta toxina. Pero lo que yo sí puedo decirles es que también creo que nosotros somos los indicados para la aplicación de la toxina, porque sabiendo el efecto pues del medicamento, sabemos en qué zonas exactamente podemos ponerla sin mayor riesgo y en qué zonas no. Y cuando una persona no conoce bien la anatomía de la región, puede poner toxina en lugares donde puede haber complicaciones, ¿no? Entonces, creo que ese es un buen consejo para la gente, ¿no? Quieren ponerse toxina botulínica, busquen al oculoplástico. Porque ahora ya creo que hasta en las farmacias del ahorro están ya poniendo toxina botulínica. Sí. Pero sí, la evolución de la toxina botulínica fue que primero se empezó a usar por un doctor oftalmólogo
que se dedicaba a tratar estrabismo, o sea, ese problema de los ojos chuecos, ¿no? Y de ahí pasó a empezar a tratar pacientes que tenían parpadeos en exceso, son unos parpadeos involuntarios que no se podían controlar, y se dieron cuenta que al tratar ese parpadeo en exceso también disminuían las arrugas, y a partir de ahí fue que se empezó a utilizar ya en el área cosmética, y ahora ya se les olvidó que de aquí surgió la toxina botulínica, ¿no? Sí. Estamos viendo que en realidad entonces es un campo súper complejo, es una formación súper compleja que pues fácilmente nos lleva a estos 14 años, pero de ahí en adelante todo el tiempo hay que estarse actualizando porque ya vimos que pueden surgir diferentes técnicas quirúrgicas, diferentes manejos en cuanto a tecnología, diferentes tendencias. ¿Cuáles son las últimas tendencias que han notado? Por ejemplo, ¿qué es lo que les llega a pedir ahora el paciente en el consultorio al oculoplástico? Bueno, bien, sí, hablando pues de la parte cosmética, desde luego que, pues, digo, lo que ellos quieren es quitarse las arrugas, ¿no? O sea, las patas de gallo, las arrugas de la frente, las arrugas, eh, labelares, etcétera, ¿no? Eh, el, el, el buscar, pues, la belleza física, ese es creo que ese es el principio, pues, de la búsqueda del oculoplástico en la parte cosmética, ¿no? O sea, eh, de repente la gente ve videos en internet donde entra una persona con una cara y sale con otra totalmente diferente, pues eso es lo que les llama la atención. La verdad es que, digo, Las sí, redes sí, sociales, ¿no? Justo. sí, la red social. Y Ujú. siempre tiene que ser uno honesto con el paciente, ¿no? O sea, desde luego que nosotros podemos ayudarlos con cirugía, con las otras técnicas, pero bueno, también hay límites, ¿no? O sea, tampoco podemos resolver todo, ¿no? Sí. Pero eso hay que, sí, por eso es que es tan importante ante un paciente que busca la perfección cosmética, decirle qué posibilidades tiene, hasta dónde podemos llegar y siempre ser muy honesto con él para después no tener pues problemas, ¿no? Porque también es otra parte que también vemos con frecuencia. El paciente cosmético, si no queda exactamente como él soñó quedar, pues son los que demandan, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso siempre tiene uno que tener una relación médico-paciente perfecta para que todas estas cosas queden bien claras antes de aplicar cualquier procedimiento. Sí. Pues En- Qué bueno desgraciadamente que- se nos está acabando el tiempo, Qué bueno que entonces dicen esto, porque me estoy viendo y voy a tener que ir con ustedes porque esto ya no. Y aquí el problema también, bueno, no, la evolución es que ha habido muchos cambios ahora, la cuestión de los dermatólogos ayudan mucho y todos los medicamentos dermatológicos están en boga para este tipo de tratamientos, ¿no? No nada más la cirugía, sino ya los médicos jóvenes tratan mucho problemas con medicamentos, con cremas, con inyecciones, con todo esto, ¿no? Sí, Sí. cierto. bueno, Dios, desgraciadamente está muy interesante la plática, pero se nos terminó el tiempo. Entonces, no sé si quieran dar algún último comentario con respecto a, pues, para que la gente sepa, ya sabe más o menos cómo se Sí. forma un oculoplástico, cómo se debe de actualizar y algunas de las patologías o de los problemas que trata generalmente. Pero, ¿qué le dirían a los pacientes que buscan a sus médicos más por la formación, por los costos o por la... O sea, ¿qué le Claro. dirían a ese paciente? Yo creo, o sea, yo creo que un paciente que pretende hacerse algún procedimiento cosmético, lo primero que tiene que buscar es a un oculoplástico que esté capacitado, que esté certificado. Eso ya ahora con las redes sociales es muy fácil de encontrar, que no sea un charlatán, porque esos también existen, pero que sea un médico que sepas tú que tiene la certificación, que está actualizado y que es una persona que por lo menos profesionalmente te puede ayudar y no por buscar algo más barato, te vayas a ir con alguien pues que a la larga te sale más caro, ¿no? Lo que te haga.
Yo creo justo eso, que cuando uno esté buscando hablando en este caso de la cirugía de párpados, tratar de buscar que tenga las credenciales, buscar cédulas, buscar que pertenezca a la asociación y también hablando un poco del costo, no creo que el costo deba ser parte de la decisión fundamental en el sentido de que si el costo puede comprometer tu seguridad o las condiciones en las que se pueden abaratar formas, al menos en mi caso y seguramente en el de ustedes, jamás comprometeríamos por costo la seguridad de nuestro paciente, ¿no? Esas cirugías de consultorio, de rapidito, sí, Claro. acuéstate y aquí te lo quito, ¿no? Sí, Sí, exacto. sí, Es un sí. poco como menospreciar las posibles complicaciones que durante la cirugía que pueden pasar y que si suceden, porque pueden suceder, tener a un anestesiólogo, tener un buen equipo, tener un monitor, un quirófano para tener las herramientas para solucionarlas si surgen en el momento, ¿no? Y otra cosa, bueno, al menos creo que para realizar una cirugía de párpados hay que hacer una evaluación oftalmológica completa, buscar contraindicaciones, también se pueden evaluar fotos antes, evaluar expectativas y tratar un poco hablando de las tendencias de más que buscar cumplir una tendencia, se me ocurre un Foxy Eye o demás, tratar de individualizar cada caso y platicar bien con tu cirujano sobre lo que esperas. Ok, pues muchas gracias. Pueden ya buscar a sus cirujanos oculoplásticos en la página de internet de la Sociedad Mexicana de Oculoplástica. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, un gusto haber Gracias estado por la con invitación. ustedes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Entonces, estos episodios los pueden revisar en Spotify, en YouTube y en nuestra página de internet www.oculoplástica.mx. Saludos.